gracias por venir. Sé que estás muy ocupado con todas tus cosas y te agradezco que vengas a charlar un rato sobre muchos temas que yo creo que nos interesan a los dos, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos en común entre el mundo de la arquitectura y el mundo del vino. Tocaremos algunos aspectos. Yo para empezar la conversación me gustaría preguntarte, o si quieres abrimos con algo que a mí me hace pensar mucho, ¿no? O sea, ¿cómo de importante es el aspecto creativo para ti cuando estás diseñando un vino? Y fíjate la palabra que he usado, ¿no? Diseñar, ¿no? Porque yo creo que vosotros tenéis que ser muy creativos cuando partes, ¿no?, de ese objeto primario que es la uva y cómo lo llevas finalmente hacia esa obra de arte que son muchos de tus vinos. Pues mira, la verdad es que yo creo que tiene además mucho en común, ¿no?, con lo que es la creación arquitectónica, cómo tú te inspiras, cómo tú oyes al cliente para darle lo que él quiere, ¿no?, y saberle entender. Para nosotros es tremendamente importante. Y por un lado está los cambios de hábitos de consumo, lo que está pensando el consumidor ahora Interesante. mismo, cómo interpreta el producto, y nosotros tenemos que saber con qué jugamos y todo eso ponerlo en marcha para sacar el producto que gusta al consumidor, porque si hiciéramos el producto que nos gusta a nosotros, nos podríamos morir de éxito, ¿no? Entonces tú, con todo ese compendio, con toda esa información que tienes técnica de oír a los consumidores, lo que haces es poner en marcha un proceso de elaboración desde el viñedo, ¿no?, cuidando la tierra, cuidando esas viñas para tener la máxima calidad en la uva, y luego llevar esa uva a la bodega y, de cierta manera, aplicar unos procesos de elaboración, prueba-error, hasta dar con ese producto que pretendes crear, que has soñado, y que verdaderamente cuando te encuentras con él te das cuenta que estás ante la verdad, ante lo que estabas buscando. Y ahí hay que tener mucha intuición, mucho sentido común, y yo creo que en eso pues vosotros sois exactamente iguales, ¿no? Sí, hay muchos aspectos en común y, o sea, me ha gustado mucho lo que has dicho que finalmente tú tienes a un cliente final al que te tienes que dirigir. En nuestro caso es igual. Yo siempre hablo de que nuestra arquitectura es profundamente humanista y cuando me preguntan sobre esto digo, bueno, pues porque tengo al hombre en el centro de todo, al ser humano que va a habitar. O sea, yo diseño no para mí, yo estoy diseñando siempre para un cliente. Lo tengo que oír, lo tengo que escuchar, lo tengo que entender. No todos vivimos igual y yo meramente soy el vehículo para hacer realidad esos sueños que esa persona tiene en su cabeza, que él no está capacitado para hacerlo y yo por lo que sea así. Exactamente, pues en el vino es exactamente igual. Y evidentemente, y estarás de acuerdo conmigo, que cuando llegas a ese punto donde le das ese producto final al consumidor, y ves y sientes y percibes esa emoción, esa sensación de que se ha cumplido el Es la objetivo, mayor satisfacción. eso es lo más grande y Sí, lo más es como bonito del cerrar el mundo. círculo, ¿no? Ahí Eso es es. donde dices, oye, lo he conseguido. Y es muy grande porque cuando tú tienes la inquietud en tu mente de crear algo, de buscar algo diferente, algo que se vaya comprando un poco también a los tiempos que vivimos, ¿no?, que vivimos un poco más, queremos más inmediatez de todo, queremos más facilidad, hoy, por ejemplo, en el mundo del vino, o sea, el consumidor quiere vinos que le hagan feliz, que le hagan sonreír, que no le hagan fruncir el ceño diciendo estará bueno dentro de 3 años, no. Quiero que me haga sonreír, porque cuando te hace sonreír un vino, eso ya trasciende. O sea, al final aspiramos a esa felicidad en términos absolutos, ¿no? Porque yo creo que la buena arquitectura también aspira a eso, ¿no? ¿Sabes? Es verdad que las villas o las casas que yo diseño, bueno, pues son máquinas para vivir, para habitar, pero al final yo creo que esa arquitectura, la buena arquitectura, tiene que trascender la mera función para aspirar a algo mucho más sublime que es la felicidad. Y esa felicidad en términos absolutos, ¿no? Eso que tú dices, que cuando me acerco el vino a la nariz, el vino ya es amable, ya es complejo, ya te está llevando a un mundo sensorial diferente. Bueno, yo creo que la buena arquitectura es igual. Cuando entras en un espacio bien diseñado, el espacio te está transportando a un mundo sensorial diferente, a esa felicidad que es la que todos perseguimos, ¿no? Y una cosa, desde que
tú sueñas una casa, te viene un cliente, le interpretas lo que quiere y tú empiezas a poner la maquinaria en marcha, hasta que entregas esa casa, ¿cuánto tiempo puede pasar en una media del tipo de proyecto que haces tú? Es un tema, el del tiempo, que me interesa mucho que lo saques porque para mí es primordial. En la arquitectura y en la buena arquitectura todo ocurre lentamente. No puedes coger atajos. Es un proceso desde que analizas el lugar, lo estudias, analizas el cliente, hasta que le entregas la casa, que perfectamente pueden pasar 3 años. Y si lo intentas saltarte pasos o intentas hacerlo rápidamente y te saltas la ley del tiempo, el producto final probablemente no será el mismo. Te vas a equivocar, ¿no? Claro. O no vas a conseguir eso que estás buscando. Y yo creo que eso en nuestra sociedad actual es uno de los problemas que tenemos. Exactamente. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, en la que todo queremos acelerar los procesos con todas estas tecnologías, pero la arquitectura es artesanía, amigo. La arquitectura es lentitud, es proceso, es entendimiento, es conocimiento y es tiempo. Pasa igual en el mundo del vino, ¿eh? En el mundo del vino, o sea, primero tú tienes que tener la perseverancia para saber lo que estás haciendo y saber que todo requiere su tiempo. Y cuando le metes a un vino en la crianza, tiene que pasar su tiempo, tiene que tener su temperatura de conservación, tiene que tener su tranquilidad, tiene que tener su paz, pero el tiempo es fundamental. Igual que es fundamental para nosotros como personas, la paciencia. Eso es clave. Como tengas prisa, lo mismo que dices tú, te vas a equivocar totalmente. Sí. Ahí antes has hablado de intuición. Yo soy de los que creen que el proceso creativo es un equilibrio entre razón e intuición. Quiero decir, hay un proceso fuertemente racional que te da la experiencia, el conocimiento, pero después hay algo en ese proceso creativo que es intuitivo. Sin duda, yo creo que es fundamental además. Claro, ¿cómo de importante crees tú o es para ti tus raíces y tu tradición y tus orígenes en todo ese proceso creativo? Hombre, es muy importante, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy el conocimiento ha hecho en cierta manera que haya menos intervención y esa innovación, ese conocimiento que tenemos está procurándonos llegar a donde queremos llegar de una manera más fehaciente, más rápida, ¿no? Pero evidentemente es un mundo muy complejo, porque por un lado tenemos lo que es la viña y por otro lado lo que es el proceso de elaboración. La viña hay que tener mucho conocimiento y cuidarla con todo el cariño del mundo, porque cada tierra es un terroir. Cada tierra te da unos matices en un vino diferente, ¿vale? Y luego tú tienes que saber aglutinar todos esos matices para un producto final único. Pero sacar lo mejor de esa tierra es a base de conocimiento, saber lo que está pasando abajo y dotar a la tierra de lo mejor para tener la mejor uva y luego en la uva tener un proceso adecuado para decir ese producto final que has soñado, que el día que le pruebes se va a corresponder con lo que tú has soñado, habrás llegado a la conclusión final. Claro, o sea, estamos hablando que no es solo producto, conseguir ese producto, que es muy importante, es cómo tú tratas ese producto hasta que llega a la copa para conseguir esa emoción que estás buscando al final, ¿no? Y esos matices que buscas. Totalmente, porque al final, date cuenta que hacer un vino es meter en una botella todo lo que pasa desde que una cepa empieza a llorar ahora, en el mes de abril, todo lo que pasa en un ciclo vegetativo cuando cogemos un racimo, ahí ya va la mineralidad, va la tierra, va el alma del vino. En la variedad de uva van los matices de esa variedad, depende cómo apuremos, más roja, fruta más negra. Eso lo llevamos a la bodega y en la bodega tenemos que trabajar ese racimo para que se vayan secuenciando fenómenos desde el punto de vista de que el vino vaya cogiendo mucha complejidad, para que luego todo eso lo llevemos a una botella. Y en la botella todo eso se va uniendo. De tal manera que aquí no se trata de que tú como consumidor percibas que hay vainilla, cacao, chocolate, no. Que te guste o no te guste. Totalmente de acuerdo. Y no es más. Entonces, yo entro aquí y tú me hablas de los materiales del producto, de cómo se trata,
Claro, tú eres un profesional y tal, pero yo lo que tengo que llegar es mirar ahí y quedarme alucinado. Entonces, para mí, ya ese es mi objetivo como consumidor, ¿no? Creo igual que tú, toda esa, entre comillas, empanada mental que tenemos los creativos cuando hacemos la obra se diluye frente al producto final. Lo que cuenta es la obra y el producto final. Pero me parece muy interesante lo que has hablado, porque tú sí tienes una idea de cómo quieres que sea ese vino. Sí. Tú sabes lo que estás buscando. Sí. Y muchas veces es racional y otras veces es intuitivo. A ti, por alguna razón, te apetece que ese vino, o intuyes que ese vino tiene que ser así. Pues no sabría explicarte por qué razón, porque yo cuando... Pero es curioso porque eso ocurre en todas las mentes creativas y al final en todos los procesos creativos. Ocurre, y luego la satisfacción cuando lo consigues es tremenda, ¿no? Pero cómo te fluyen las ideas dentro, qué estoy buscando, y te pones a trabajar sobre ello para llegar a ese producto. Y cuando ahora estoy en el momento, por ejemplo, que voy a sacar dos vinos nuevos, dar ese producto al consumidor final cuando es totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, o sea, yo me quedo mirándoles ahí de una manera, captándoles esas sensaciones, a ver cómo lo perciben, y desde luego si les ha llegado al producto final y les emociona, es lo más grande y lo más bonito. Es muy similar al proceso nuestro, desde que por ejemplo nosotros sacamos un bloque de piedra de cantera hasta que ese material bruto llega al cliente, hay un proceso de elaboración y depende cómo tú trates ese material, esa piedra, si la arena, si la pomazas, cómo le da la luz, cómo refleja la luz, tú transmites unas determinadas sensaciones u otras. El edificio se va a percibir y la arquitectura se va a percibir de una manera u otra. Yo sé cómo quiero que mi edificio se perciba y voy buscando todo el tiempo ese proceso. Y es algo muy similar a lo que tú haces con la uva. Son dos mundos muy diferentes, pero que comparten, creo, aspectos. Sí, sí, está claro. Y dime, o sea, la comunicación con tu cliente es constante mientras está. Y absolutamente esencial, porque yo tengo muy claro que estoy diseñando la casa para ese cliente y para esa familia. Lo primero que necesito hacer es una labor casi de psicólogo, es meterme en su cabeza, intimar con él para realmente entender cómo le gusta vivir. No todo el mundo se abre al principio y no todo el mundo te dice cómo realmente le gusta vivir. Es a través de mucho contacto, muchas conversaciones y tú vas intuyendo y descubriendo el tipo de espacio que a esa persona le va a gustar. Y no es solo función, es función y emoción. La casa tiene que funcionar, pero tiene que emocionar. Es como el vino. Al final, el vino, vale, tiene que funcionar, tiene que ser amable, tiene que entrar bien. Pero una vez que entre, te tiene que transportar a un mundo sensorial, tiene que ser complejo, dinámico. O sea, pues al final la arquitectura es lo mismo. O sea, la casa tiene que funcionar, pero oye, esto me tiene que transportar a un mundo emocional. Qué es maravilla entrar a tu casa y que sientas esa emoción cada vez que entres, porque estás a gusto. Y que sientas que es tuya. Y que es tuya, que es tu hogar. Efectivamente. Eso es tremendo. Yo creo que es un privilegio. Total, eso es un privilegio. Cuéntame una cosa que me sorprende mucho de tus vinos, y es, a mí me encantan todos, sabes que me gusta y que los disfruto mucho, pero hay una característica que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo te digo yo como usuario cómo yo lo percibo. A mí casi todos tus vinos son vinos que se entregan, son muy amables desde el principio, desde que te lo echas en la copa, no hay que esperarlos mucho, el vino se te da, pero paralelamente a esto consigues que después el vino desarrolle una complejidad de matices que conforme lo vas bebiendo vas transportando tu mundo sensorial alucinante. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo creo que es un poco la mezcla de tener el privilegio de estar en una zona como la Ribera del Duero, donde ese suelo, esa variedad, ese clima, esa orografía concreta, hace que el producto final, la uva en este caso, llegue con una maduración muy completa, que luego eso, una vez que tengamos el proceso de elaboración, pues se va a convertir en amabilidad. Hay que cuidar mucho todos los detalles porque un vino puede ser amable, puede entrar con un saber estar en la boca impresionante, con un balance, con un equilibrio, pero también no tiene que perder nunca la frescura, la identidad, tiene que entrar de una manera vertical para que te deje siempre
esa sensación y ese recuerdo, ¿no? Y por eso ahí, bueno, pues tenemos la suerte, el privilegio de estar en una tierra privilegiada, capaz de dar esa uva para luego elaborar esos vinos, pero luego tenemos que trabajar también en la bodega para que esa frescura se mantenga y ese vino pues nos esté forzando cada momento a sentir otra vez esa sensación que nos produce. Y bueno, es una forma de entenderlo y luego es aplicar la técnica para que eso pase. Claro, y en un largo proceso, entiendo, desde que estás cultivando hasta que el vino llega a la copa. Eso empieza ahora, desde que una cepa empieza a llorar, hasta dentro de 3 años que salga ese vino. Con todo ese proceso hay que ir cuidando todos los detalles al máximo. Curioso porque hasta los tiempos son parecidos a los nuestros. Una mera fermentación, transformación de azúcar en alcohol, como puede ser cuando trabajas tú un producto, una piedra más porosa, menos porosa. De fermentar a 28 grados a fermentar a 22 grados, es un vino totalmente diferente. Curioso. Increíble. Entonces, fíjate si mundo, hay factores que influyen en llegar a ese punto final. Bueno, José, yo voy a aprovechar tenerte aquí hoy para que sé que vas a presentar pronto 2 nuevos vinos, que tienes mucha ilusión con ellos y que estamos todos esperando, con los brazos abiertos. Cuéntame un poco de esto. Sí, pues la verdad es que muy feliz, muy contento, aparte que es la primera vez que abro esas botellas. La reacción ayer del público ante 2 vinos totalmente diferentes a lo que está acostumbrado el público fue sorprendente y para mí fue una satisfacción total. La rendija, un vino con albillo, una variedad que yo recuerdo desde niño y que la usaba mi padre para coger unas cestas, se llevaba la uva al desván y estábamos comiendo la uva de fruta hasta el día Nochevieja. Y yo que recuerdo en ese desván de niño con esa uva estirada, después, 30 y pico años después, poder hacer un vino para competir con lo mejor del mundo. Qué bonito, ¿no? Eso te tiene hasta que emocionar, ¿no? Me estoy emocionando ahora, eso es lo más grande del mundo. Qué maravilla. Con una complejidad, Este es blanco. Este es blanco, con albillo. Y además hecho de una manera muy especial, en tinas de roble francés, sin contacto con el oxígeno, es tremendo. Y además, el nombre lo dice, la rendija, ¿no? La rendija es una rendijilla que había en la mesa cuando vendía mi abuela los cántaros de vino y ahí metía el dinero que sacaba de ello. Y el otro es la pelliza típica que yo la he llevado desde niño para protegerme cuando íbamos a trabajar al campo, porque me ha tocado hacer todas esas labores en el campo desde muy joven, ¿no? Y es la primera vez que voy a hacer un vino que no es monovarietal, con una sola variedad, que es tempranillo, como son todos. Ahora es tempranillo, garnacha y un blanco, albillo también, para hacer un tinto. Entonces, ¿qué busco? Pues eso, dar la máxima complejidad, la máxima finura, la máxima frescura, la máxima elegancia, y yo creo que es un vino tan diferente, pero tan innovador, que la gente se queda un poco, muy sorprendida, gratamente, para bien, y la verdad que estoy muy feliz, porque es algo que he soñado, que se ve hecho realidad, y eso para mí es lo más grande. Genial, pues nada, me alegro mucho, yo no te voy a robar más tiempo, muchas gracias por venir, un placer y espero que podamos disfrutar mucho de esos vinos maravillosos que haces. Gracias, Siempre José. es un placer tener estas conversaciones en 2 mundos que pueden ser tan diferentes, pero son muy paralelos. Sí, nos hemos dado cuenta hoy que sí. Y siempre es una maravilla contemplar tu obra y pasar un rato de vez en cuando contigo. Genial, pues nada, muchas gracias.